Soy Luis Azuara, como organizador de Runner Home, que organizamos el 10K. Esto es un circuito compuesto por 5 carreras, todas que hemos intentado concentrarlas en el periodo estival. Empezamos con Oropesa, continuamos con El Grao, después ha sido Vinaroz, Benicàssim y cerramos con Peñíscola. Se han buscado los sitios más emblemáticos donde podemos aunar turismo, ocio y deporte, que es la idea que se nos transmitió en la Diputación para tratar de que el verano fuera también pues, lo más intenso, lo más bonito posible. Esta es la quinta y última prueba, tenemos mucha ilusión porque es el primer año en Peñíscola. Se trata de sembrar este año para ver que vayan cogiendo afición y que podamos esto aumentarlo e incrementarlo el año siguiente. Estimamos una participación de 300-400 personas el primer año y esto sería un buen inicio, como iniciamos en Oropesa también el año pasado con 300 personas y se ha ido incrementando. Lo tenemos todo bastante cerrado, es todo paseo marítimo, yo creo que el corredor va a disfrutar, un ambiente excelente, muchísima gente en la calle y creemos que está todo controlado para que sea un día bonito. Se enmarca dentro de las fiestas también de Peñíscola, que esto también pues, de alguna forma da un poquito más de realce a la prueba. Estimamos que todos los atletas van a estar muy bien acogidos aquí en Peñíscola porque tenemos el tema de las duchas preparadas, los masajes en la meta, el avituallamiento con todas las cosas que el atleta pueda necesitar y el participante, y solo deseamos que sea un buen día, que no llueva, que salga todo bien y que disfrute la gente. Gracias a todos y cualquier cosa que queráis preguntar pues estoy a vuestra disposición. Las dificultades son mínimas, es totalmente llano, es totalmente liso. Más o menos están saliendo gente desde 14 a 15 años hasta 70 años, que hemos visto corredores, lo pueden hacer perfectamente. Damos tiempo de 1 hora 20, 1 hora 30 para poderlo hacer, con lo que prácticamente yendo muy despacito, incluso andando algún trocito lo podrían hacer. Queremos lo que hemos visto, que hay un 20 o un 30% de mujeres y de gente de fuera, y turistas y extranjeros también hemos visto que hay un 15%, un 10%, o sea, estamos viendo mucha gente de fuera también. Por lo tanto, no hay ninguna dificultad, tendrán agua en el kilómetro 5, también un puesto de avituallamiento, y tenemos preparadas también 2 ambulancias para que controlen el tema tanto en meta como en el circuito, cualquier inconveniente que surja. Y no, hasta ahora los 4 pruebas que hemos hecho no ha habido ninguna incidencia, son todos lisos, esta concretamente es muy lisa, solo prácticamente damos una pequeña vuelta por el polideportivo, pero vamos, yo creo que lo van a correr perfectamente y cualquier persona con un mínimo de condición física lo va a poder hacer. Es lo que hemos pretendido, ¿no? Yo creo que se nos trasladó esa idea de buscar que la época estival turística pues se disfrutara de la brisa al mar, que se corriera la luna, el tema, sobre todo que fuera lo más veraniego posible. Y sobre todo son paseos marítimos, o sea, prácticamente Oropesa tenía una pequeña cuesta al llegar a la playa de la Concha y aquí no hay nada, o sea, aquí es todo liso, con lo que el atleta y el participante va a disfrutar muchísimo, sobre todo el ambiente, y el turista que va a salir de los apartamentos, de los hoteles, va a ver un ambiente muy bonito. Sí, porque el calor influye, entonces yo creo que aquí se va a correr los primeros por menos de 32 minutos y los últimos van a correr también por 1 hora, por lo tanto la temperatura parece que va a refrescar, por lo que se está viendo estos días, por lo tanto va a ser un día que cualquier participante va a disfrutar y va a hacerla sin ningún problema. Bueno, la idea es una idea un poco más bien personal, ¿no? Yo creo que una vez se me transmitió por parte de la Diputación de hacer este circuito y hacerlo pues lo más ameno posible, lo más bonito posible, yo le comenté si podíamos en todas las pruebas hacer un fin benéfico. Ellos les encantó la idea también y dijeron, la apoyaron totalmente. En cada prueba tenemos un fin benéfico. Aquí en principio es para el teléfono La Esperanza, son gente también que ayuda mucho a la gente que llama y que tiene sus problemas, ¿no? Y entonces, pues en todos los sitios, en Oropesa fue para la Cruz Roja, en El Grao para la gente sorda, los sordos, en Beniarroz fue para la gente discapacitada, sobre todo, y en Benicàssim para la esclerosis múltiple. Aquí lo hemos pensado así y bueno, iremos cambiando, ayudando a la gente que podamos, como hemos hecho en todas las pruebas, porque consideramos que si sobra un poquito de dinero, pues se lo damos a ellos, encantados, ¿no? De tratar de que esto vaya más y que si se puede beneficiar más gente, mejor que mejor, ¿no? Aparte hacemos sorteos, el Gran Hotel Peñíscola también colabora
con estancias aquí, también que sortearemos, también con el tema también de los fines de semana. O sea, tenemos muchísimas cosas donde podemos colaborar, ¿no? Haremos sorteo de material también, de deportes, también de material deportivo. O sea, creo que vamos a tratar de que la gente esté a gusto, ¿no? Pues yo sí que cedo la palabra a Luis Martínez, el diputado, para que nos dé. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos. Me corresponde a mí como diputado de Deportes el dar cuenta de esta prueba. Esta prueba hay que enmarcarla, como bien ha comentado Luis, dentro del circuito provincial de carreras nocturnas. Una idea que nace como consecuencia de la línea estratégica que desarrolla la Diputación de apoyo al deporte. Hay una gran línea que es la de eventos deportivos, pero también dentro de esta línea de eventos deportivos, donde intentamos aunar deporte y turismo, hay una gran línea, una sublínea, podríamos llamar, que es la de los circuitos. Circuitos provinciales que están encarados sobre todo hacia el deporte popular. Son un total de 9 circuitos los que tenemos durante todo el año, y que en la época estival nuestro objetivo era el dinamizar a través del deporte zonas de turismo. Como bien ha dicho, las poblaciones son costeras todas, y este año hemos incorporado a Peñíscola con un circuito nuevo que, bueno, pues que va a dar, estoy convencido que va a dar un gran resultado. Como cualquier inicio siempre cuesta, porque ya es la experiencia que nos ha dado en otras poblaciones, pero estoy convencido que se va a consolidar para el próximo año. Tengo que decir que este año han sido más de 3.000 las inscripciones que han habido en todas las carreras, lo que viene a consolidar este evento deportivo, ya este circuito, que, como bien se ha dicho ya, nace también con esa concepción de que sea, como he dicho, popular. Es decir, que lo puede hacer 10 kilómetros es la distancia ideal para aquellos que corren de forma habitual para hacer buenos tiempos y sirve de entrenamiento, como para aquellos que se han iniciado en este tipo de pruebas ya es un reto de poder correr 10 kilómetros. Por tanto, como digo, desde la Diputación, una satisfacción de poder llegar a esta última prueba del circuito, que es una prueba este año, como digo, novedosa, pero que en estos momentos yo creo que ya debemos estar pensando, nada más acabemos esta prueba, pensando en la posibilidad del circuito, que junto con el periódico Mediterráneo, poblaciones, la ayuda de las poblaciones, por supuesto, que también es fundamental, los ayuntamientos, porque las policías locales van a estar ahí y son las que más sufren, si me permitís la expresión, esta prueba, y las brigadas municipales, que también son las colaboradoras. Por tanto, también vaya también ese agradecimiento hacia ellos, que junto a la organización, como bien decía Luis hace un momento, de Runners Home, ha hecho que este circuito sea un éxito. Así que nada más por mi parte, si necesitan algo, y si no, paso la palabra al alcalde Andrés Martínez. Bueno, muchas gracias, y reiterar el agradecimiento tanto a los dos Luises, a Luis Azuara y a Luis Martínez, por estar aquí en la mañana de hoy presentando pues una de las carreras importantes del 10K, que agradezco como alcalde que hayan pensado en Peñíscola a celebrar durante el mes de septiembre. A eso se une esa finalidad benéfica que hace que la prueba se haga difícil de decir que no, porque bueno, pues siempre pues ese teléfono a la esperanza, esa asociación tendrá pues también un apoyo importante por parte de los participantes y de los organizadores. Decir que bueno, que es un reto nuevo, un reto apasionante el que podamos, y decimos un 5K en diciembre, ahora el 10K, bueno, que el deporte ya no solo a nivel de pruebas, sino a nivel de clubes en Peñíscola pues está de moda, y no podíamos estar fuera de este circuito que tan de forma brillante colabora la Diputación, sabiendo que siempre con estas pruebas pues se genera riqueza, se genera pernoctaciones, se generan puestos de trabajo al fin y al cabo, y se genera pues riqueza en nuestro municipio o en otros donde se están organizando pruebas de este nivel. Yo sé que va a ser complicado pero claro, el aliciente también, había que sopesar muchas cosas a la hora de decir que sí o que no. El aliciente del corredor de tener público, ese lo va a tener seguro durante la prueba. Y no solo eso, sino que
el participante, como decía un compañero periodista, pues en el lugar donde se celebra, que es en la zona primera línea de playa, pues va a tener pues también un aliciente como corredor de poder disfrutar de lo que es el paisaje y del municipio de Peñíscola. Yo pues simplemente pues agradecer y reiterar el agradecimiento a Periódico Mediterráneo, a la Diputación y a los organizadores de que hayan decidido pues venir a Peñíscola a celebrar esta prueba y bueno, y esperar y desear que en años venideros podamos seguir pues celebrando pruebas de este tipo. Yo creo que será importante que estemos ahí dentro de ese calendario veraniego de pruebas nocturnas del 10K. Yo reiterar lo que siempre digo en las ruedas de prensa, aquellos que cuando teníamos una edad adolescente teníamos que ir a hacer deporte a ciudades vecinas, para nosotros hoy es un lujo que la gente venga a hacer deporte a Peñíscola, sea deportes de club o sea deportes de carrera. Otros no tuvimos tanta suerte por carecer de instalaciones deportivas o por carecer de imaginación en aquellos momentos de los inicios de la democracia. Por lo tanto, nuestro apoyo, nuestro respaldo, y si ayudamos al teléfono a la esperanza con el resultado de la prueba, yo creo que nos tendremos que felicitar al final y esperar y desear que no cause muchas molestias la prueba, porque estamos en temporada alta y esto, claro, es normal que ocasione como mucho, ha dicho una hora, como mucho una hora, pero no en todo el recorrido. Entonces vamos a tratar de, tanto con la organización como con la policía local, pues estar a la altura de las circunstancias y de señalizar e informar a la gente del recorrido para que no haya pues ningún perjuicio para la población. Pues nada, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, pues estamos a vuestra disposición. Aquí realmente me encontré que club de atletismo no había en Peñíscola, ¿no? Y entonces tenía amistad con gente del club de atletismo Vall Maestrat y entonces pues se han puesto a mi disposición para ayudarme y se lo agradezco, que están aquí también con nosotros, porque ellos nos van a ayudar un poquito también con gente para que no haya ningún problema, ¿no? Tenemos voluntarios de Teléfono Esperanza, tenemos voluntarios del Vall Maestrat, tendremos voluntarios también que llevamos nosotros de Castellón, con lo tanto para ayudar a la policía, que hemos estado también reunidos con ellos, para que esto salga todo bien. Entendemos que vamos a tratar de que sean las mínimas molestias posibles y sobre todo que el turista se lleve una buena impresión de la carrera, ¿no? Que es lo importante. Pero ya te digo, nos hemos apoyado mucho con el club más cercano, que hemos conseguido atletismo, que era el club Vall Maestrat, y desde el primer momento nos han ofrecido su colaboración sin ningún problema. Muy bien, Gracias. La última ya. Perfecto. A ver que haremos varias, ¿vale? Así puede salir mañana en la prensa. No os mováis. Y dentro de unos minutos en las redes sociales. Gane mateix. Espera un moment, ja faig la cosa. Ya que no ven. ¿Sabéis? Te chico el vídeo. Muy bien. Bueno, pues muy contentos y muy agradecidos a la organización y al equipo directivo de la carrera, porque los fondos benéficos van para la ONG nuestra, muy contentos. Pues sí, bastante necesidad porque los ingresos son mínimos, las subvenciones estatales cada vez han ido a menos y prácticamente pues nos subvencionamos de los talleres y actividades que solemos hacer a precios muy económicos. Es una ONG a nivel nacional, en Castellón está en la calle Segorbe número 8. El teléfono es 964 22 70 93 y la finalidad es de asistir a personas en momentos de crisis, de inestabilidad emocional, crisis psicológicas y también atención jurídica de forma gratuita y totalmente anónima. El equipo está formado por voluntarios, orientadores y profesionales, psicólogos y abogados. Y al mismo tiempo atendemos en esos momentos de crisis, pero al mismo tiempo también hay una formación permanente de talleres y cursos dedicados al crecimiento personal.
Sí que es verdad que se ha notado más gente de familias en momentos de conflicto, de crisis, de separación, ha influido bastante, momentos de personas que buscan trabajo, que nosotros no podemos ofrecer un trabajo, no es la finalidad del teléfono, pero sí una ayuda, una orientación, un soporte, un estar ahí a nivel psicológico, ¿no?